La Fed finalmente baja las tasas de interés en 25 puntos básicos y se proyectan más bajadas para los próximos meses. No se había visto un recorte en las tasas de interés desde 2024 y esto es muy positivo a medio plazo para el sector de las criptomonedas. Por otro lado, puede que quede un último susto antes de continuar con la fase parabólica del bull run. Puede que estemos cerca de ver la famosa alt season, que por temporalidad se suele ver en octubre, noviembre o diciembre. Pero puede quedar una última corrección rápida para limpiar el mercado. Y hay mucha liquidez pendiente hasta la zona de los $105,000, lo que puede ser peligroso para el corto plazo. En este video analizaremos las probabilidades de que Bitcoin corrija hacia esa zona y veremos cómo está el sector de las criptomonedas en general. En primer lugar, analizando la gráfica de Bitcoin en temporalidad diaria, tenemos cómo experimentamos este rebote en torno a un 10% después de una corrección en los máximos en la zona de los $123,000 de en torno a un 13%. Hemos analizado que esta corrección puede que no haya sido suficiente para ver el máximo dolor y la máxima cantidad de liquidaciones antes de ver un impulso hacia estas zonas de aquí, las cuales creo que Bitcoin puede alcanzar más o menos entre la zona de los $135,000 y la zona de los $150,000 antes de ver correcciones mayores. Esta línea roja viene desde los soportes anteriores en la zona de los $100,000 y si ponemos la gráfica en una temporalidad semanal también viene dada por la línea o la EMA de 50 periodos. Vemos como en el pasado suele respetar esta EMA de 50 periodos antes de grandes impulsos alcistas, por lo que en aproximadamente 2 semanas, 2 velas, digamos aproximadamente 7 o 10 días, puede que esta línea azul se correlacione con esta línea de color rojo, que es una zona de soporte llegando hacia los $100,000 y podríamos ver una corrección rápida del precio de Bitcoin hacia la zona de los $100,000 antes de comenzar con ese impulso alcista. También debemos de evaluar la posibilidad de que Bitcoin no visite esta zona de los $100,000 y llegue a máximos históricos sin visitar esta línea roja. Ahora, un rebote por lo menos hacia la zona de los $107,000 formando un patrón de doble suelo sí es más probable. Tal vez llegando a testear esta línea de una forma rápida hacia la zona de los $108,000 y luego teniendo una subida apoyándose en esta línea de tendencia que viene respetando desde abril para ver los máximos históricos en una etapa de euforia. Puede que directamente desde estas zonas no volvamos a ver ese retroceso y simplemente consolidemos por encima de esta línea, la rompamos con fuerza y lleguemos hacia este objetivo de aquí. En lo personal creo que primero tendríamos que ver esa corrección por lo menos hacia esta zona de aquí y de hecho tengo una operación en short con un stop loss hasta la zona de los $121,000 y más o menos un take profit hasta la zona de los $108,500 con un ratio riesgo-beneficio de 1 a 2.63. En cuanto al precio de Ethereum, finalmente este patrón de cuña que estaba formando lo rompió al alza, pero fue un impulso bastante bajo. Actualmente está en un canal que viene desde la zona de los $4,250 hasta la zona de los $4,800 aproximadamente. Puede que veamos retrocesos de nuevo hacia este nivel de soporte que también se correlaciona con la EMA de 50 periodos en temporalidad diaria hasta la zona de los $4,200 antes de ver un nuevo impulso al alza con fuerza. En otros videos he expuesto que mis zonas de venta principales para Ethereum están entre los $6,000 y los $7,500. No estoy diciendo que no puede alcanzar niveles más altos, perfectamente respetando esta línea de tendencia que viene siguiendo desde julio del 2022, desde el inicio del mercado alcista, puede llegar hasta los $9,000, incluso hacer un fake out superando los $11,000, pero esta etapa es peligrosa y probablemente no llegue el precio de Bitcoin o no se mantenga muchos días en esta zona. Por lo que ventas a partir de los $6,000 las considero más seguras. De hecho, yo tomé un parcial de aproximadamente un 30% de mi posición en la zona de los $4,700 y de ver una corrección en Ethereum hasta la zona de los $3,900, compraré parte de esa posición de nuevo esperando ese impulso hacia la zona de los $6,000. Si no visitamos estos niveles de nuevo no pasa nada, todavía tengo la mayor parte de mi posición en Ethereum y venderé cuando lleguemos finalmente a este recuadro celeste. En cuanto al Total Tree, que es el gráfico de la capitalización total del mercado de las criptomonedas, excluyendo a Bitcoin y Ethereum, tenemos que según este soporte que viene respetando en 2017 y en el ciclo del 2021,
puede que los máximos de capitalización para el mercado de las criptomonedas estén en torno a los 3,4 trillones de dólares. A partir de los 2 trillones de dólares es una buena zona de venta y creo que todavía estamos a las puertas de ese último impulso, que es la fase donde se ven prácticamente el 80% de las ganancias del mercado alcista. Cuando lleguemos a este punto, probablemente para finales de año o inicios de enero, va a haber una etapa grande de avaricia. Se va a mencionar que las criptomonedas van a cambiar al mundo, que son una excelente tecnología y todo el mundo va a querer invertir en estas, y luego posiblemente venga una corrección grande. En el ciclo del 2017 esa corrección fue de aproximadamente un 90%. En el ciclo del 2021 esa corrección fue de aproximadamente un 75%, por lo que ver una corrección similar, digamos, en un 60 o un 70%, el mercado de la capitalización de las criptomonedas llegaría otra vez por lo menos al trillón de dólares, que en esas zonas se mencionaría que las criptomonedas son una estafa probablemente, que no vale la pena invertir en estas por el riesgo que dan, y casualmente en esta zona de aquí se van a dar los mejores puntos de compra de cara al próximo mercado alcista. Creo que estos puntos de compra pueden ser a inicios del 2027. Ahora, esto no quiere decir que no podamos ver retrocesos y que ya la fase parabólica es un hecho. Puede que veamos retrocesos grandes hacia esta línea de tendencia otra vez y luego sí ver ese impulso y que el ciclo se expanda un poco más. Ahora, esta corrección puede parecer ligera, pero en realidad una corrección que nos lleva hasta soportes es una corrección del 20%, por lo que hay que tener estos riesgos bien asumidos. Otro gráfico súper importante, la dominancia de USDT. Cuando esta dominancia de USDT está más baja, significa que más capital de dinero está invertido en criptomonedas. El soporte principal es en la zona de los 3,9% y de ver una falsa ruptura hasta la zona del 3,5 o el 3,4%, que puede parecer poco, pero si se aumenta la capitalización y el interés por las criptomonedas, los USDT entrantes van a subir, por lo tanto ver que caiga hasta la zona del 3,4% en realidad es bastante, y este punto de aquí, cuando el precio de la dominancia llegue a este punto, puede que marque los máximos de ciclo para ver un impulso de nuevo hasta zonas en torno al 8%, que sería toda la fase correctiva del mercado alcista que ya tuvimos. Recordemos que mientras más baja esté esta gráfica, mejores serán los puntos de venta, pero siempre operar con prevención. Y en cuanto a la dominancia del precio de Bitcoin, tenemos que en gráfica semanal sigue con la tendencia alcista. Estamos cerca de alcanzar los puntos más bajos vistos a inicio de este año, y muchas personas mencionan que la dominancia del precio de Bitcoin puede llegar en torno a los ciclos anteriores del 2017 o el 2022, en torno al 40%. Personalmente creo que como máximo puede llegar a la zona del 45%, y en caso de ver una caída rápida de la dominancia de Bitcoin hasta la zona del 50%, aquí tomaré la mayor parte de las ganancias. Estas caídas suelen ser realmente muy rápidas. En el ciclo del 2017 fueron aproximadamente un año que se vio esta caída. En el ciclo del 2022 fue en la mitad, aproximadamente 150 días, por lo que esta caída puede dar como máximo unos 200 días en promedio, los que nos pondría para fechas de finales de enero del 2026. Ahora, si tenemos una rápida corrección en Bitcoin que dure 1 o 2 semanas, puede que esta dominancia tenga un rebote hacia la zona del 60% nuevo para ver grandes caídas. Por lo que en el corto plazo se podría decir que el ratio riesgo-beneficio de invertir en las altcoins es mejor que el de invertir en Bitcoin. Ahora, recordemos siempre que a largo plazo la mejor opción y la mejor criptomoneda es Bitcoin, debido a su descentralización pura. En cuanto al mercado de las criptomonedas en general, hemos visto excelentes subidas en los últimos 7 días de Ethereum, de XRP, Solana principalmente con subidas de casi un 11%, Dogecoin, que es una meme coin, y ha tenido subidas de en torno a un 13%. En cuanto al índice de miedo y codicia, seguimos en una zona neutral. Hemos hablado en videos previos de que es probable, si tenemos esa corrección, visitar de nuevo niveles de miedo que en puntos de compra en el corto plazo, para volver a visitar niveles de extrema codicia que marquen los máximos de este ciclo. De hecho, si vemos los máximos en extrema codicia, y aparte este tipo de gráficas, que son gráficas que mide el top de descargas de aplicaciones como Coinbase y Robinhood, experimentan esa subida, actualmente están en torno al top 200, top 190 de aplicaciones con más descargas en las App Store, pero de ver una subida de estas aplicaciones hasta zonas del top 10, top 20 o top 30%, junto con un sentimiento de extrema codicia, puede ser un indicador de que el mercado se está sobrecalentando, que está entrando nuevo inversor, que suele ser el que compra en los puntos más máximos, y un buen indicador para por lo menos tomar parciales.
En cuanto a las tasas de interés, actualmente hay casi un 90% de probabilidades de que se bajen en 25 puntos básicos para el 29 de octubre. Finalmente la Fed sí bajó las tasas de interés el día de ayer y hay un 10.2% de probabilidades de que se mantengan las tasas de interés. Y para antes del 2027 se proyectan por lo menos 6 bajadas de tipos de interés. Esto es positivo porque de ver continuas bajadas de 25 puntos básicos el 29 de octubre, el 10 de diciembre, el 28 de enero, puede que el mercado se anticipe a esas noticias positivas y experimentar grandes subidas en el sector de las criptomonedas y de las acciones. En cuanto a la inflación, seguimos por debajo del 2,5%, mientras se mantenga por debajo de ese nivel es positivo, ya que está dentro del rango y el objetivo hipotético de la Fed y hay más presión para que sigan bajando estas tasas de interés. De hecho, es probable visitar este rango aquí en torno a la zona del 1,4% y esperemos llegar a esas zonas. En cuanto a la gráfica que nos muestra los ciclos de Bitcoin, tenemos como estamos cerca de ver por temporalidad esos máximos. En el ciclo del 2017 se vieron en diciembre, en el ciclo del 2021 se vieron a mediados de octubre, por lo que en torno a octubre, noviembre o diciembre de ver un repunte en esta gráfica, tal vez hacia la zona de los $140,000, es una señal de que por temporalidad puede que sea por lo menos un buen punto de venta. Ahora, no estoy diciendo que sí o sí tenga que ocurrir el mercado bajista. Es lo más común. Si nos vamos a la gráfica de Bitcoin en temporalidad mensual, podemos ver cómo la historia se ha repetido varias veces. En el ciclo del 2013 sí, tuvimos este gran periodo alcista y luego hubo una corrección de en torno a un 86%. En el ciclo del 2017 también un gran periodo alcista, pero después una corrección de un 83%. En el ciclo del 2027, un gran periodo alcista y una corrección del 76%, por lo que sí, es cierto, puede que la corrección en este ciclo no sea tan grande, tal vez de máximo un 50 o un 55% por la gran adopción institucional, pero en caso de llegar a zonas, digamos, en la zona de los $140,000 y ver esta corrección del 50%, llevaría el precio de Bitcoin hasta los $70,000. Por lo que creo que es bastante probable poder comprar Bitcoin a niveles inferiores a los $90,000 de cara a finales del 2026 e inicios del 2027, que den los mejores puntos de compra por toda esta zona aquí para el próximo mercado alcista. En esta zona muchas personas mencionan que harían definitivamente compras, pero es bastante difícil hacer zonas con las noticias macroeconómicas que pueden salir. Por lo que es importante seguir una estrategia clara. Y en promedio, el mercado alcista suele durar 500 días después del día del halving. Actualmente estamos en el día 518, por lo que sí, pueden quedar aproximadamente un mes más, 2 o 3 meses más, pero en base a lo que nos ha dicho la historia, queda esta fase correctiva que puede estar terminando a finales del 2026. Puede que esta vez no sea así y tengamos un super ciclo, como muchas personas dicen, y sigamos subiendo hasta zonas de los $200,000, $300,000 sin tener grandes correcciones en el camino, pero creo que eso no es lo más probable. Viéndolo a largo plazo, actualmente Bitcoin está en el top 8 de activos con mayor capitalización de mercado. De tener una subida leve podría superar nuevamente la plata. Personalmente creo que es posible que algún día Bitcoin llegue por lo menos a la capitalización de mercado del oro. Eso lo pondría en niveles cercanos a $1 millón, $1.200.000. Ahora, creo que eso va a pasar este año o antes del 2030. Lo veo muy difícil. Tal vez en 1 o 2 décadas sí lleguemos a esta zona de aquí. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta para el inversor que invierte a largo plazo en Bitcoin, que hace compras periódicas. Por lo que a veces no hay que estar tan centrados en lo que puede pasar en 1, 2 o 3 meses y ver más la perspectiva a largo plazo para el precio de Bitcoin. Evidentemente, las rentabilidades que se puede obtener son mejores si se compran en los puntos más bajos y se venden en los puntos más altos. Pero tener esa precisión con el paso del tiempo no es algo fácil de lograr. Y para muchas personas la mejor opción es simplemente hacer compras periódicas independientemente del precio de ese momento y tener un precio promedio para las subidas de Bitcoin en el largo plazo. En cuanto a los rendimientos mensuales del precio de Bitcoin, tenemos que los años posteriores al año del halving, normalmente agosto suele ser positivo y septiembre negativo, como en el 2021. En el caso del 2017, agosto fue positivo y septiembre negativo, y en el caso del 2013 ocurrió la misma situación. Este año fue al revés, agosto fue un mes negativo y de momento septiembre está siendo el mejor mes histórico. Puede que al final septiembre sea algo negativo o sea ligeramente positivo, para ver en octubre y noviembre, que estadísticamente suele ser los mejores meses para el precio de Bitcoin, esa fase final. O en caso de que sigamos subiendo en septiembre, puede que el ciclo se adelante y veamos los máximos en octubre.
Y para los que les interesa invertir en criptomonedas, actualmente Sumex está ofreciendo una promoción del 60% de cashback. Si se deposita $50 se obtendrían $30 de bonus y si se depositan $100 se obtendrían $60 de bonus. Los beneficios obtenidos de este dinero son completamente retirables. La oferta acaba hasta el 10 de octubre, por lo que si a usted le interesa puede registrarse con el link que dejo en la descripción. En cuanto a los términos de búsqueda de palabras como Ethereum, Solana y altcoins, tenemos que sí, principalmente a mediados de agosto Ethereum experimentó este gran interés, Solana también, pero rápidamente cayó y no hemos visto niveles altos en la búsqueda de la palabra altcoins. Por lo que es una señal de que aún no está llegando el suficiente nuevo inversor al mercado y no estamos en esa etapa de avaricia extrema. En cuanto a los factores macroeconómicos positivos de Ethereum, tenemos que las empresas siguen acumulando. A inicios de abril tenían 500.000 unidades de Ethereum y actualmente ya casi llegan a los 5 millones, representando un total de $22.000 millones. Empresas como Bitmain ya tienen más de 2 millones de unidades de Ethereum. Empresas como Shardlink ya casi llegan a su objetivo de 1 millón, por lo que seguir viendo grande acumulación por parte de las instituciones puede impulsar el precio de Ethereum hasta la zona de los $6.000 o los $7.000 fácilmente. En cuanto a las liquidaciones del precio de Bitcoin, están bastante equilibradas. En caso de llegar a la zona de los $120.000 se liquidarían $5 billones solo en Gate, y si llegamos a la zona de los $106.000 se liquidarían aproximadamente $8 billones. En el mapa de liquidez se ve más claro. Gran parte de la liquidez se encontraría en la zona desde los $114.000 hasta los $109.000. Y recordemos que esto actúa como un imán para el precio. Y si usted quiere conocer cómo afectan las tasas de interés a las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente las claves para entenderlo. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.